Muy bien, hermanos. Siguiendo y terminando hoy el tema del discipulado, ¿sí? Hoy es la tercera parte del estudio bíblico sobre el camino del discípulo, ¿sí? Vemos ahí las dos referencias bíblicas que ustedes podrán ver. Yo voy a probar ver en mi celular también. Creo que se ve igual de bien. Muy bien. El texto, hermanos, que base son Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y otro texto también que repetimos muchas veces, 2 Timoteo 2:2, que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos acá la orientación, el pedido de Jesús, y también Pablo repitiendo ese mandato, por así decir, a Timoteo, para que de la misma forma que escuchó de Pablo, también lo haga con otros, ¿sí? Consideramos en esos 3 estudios que hoy finalizamos distintas preguntas que ustedes podrán ver ahí, preguntas para pensar, ¿no? Y pensar que muchos de nosotros quizás no fuimos discipulados, pero podemos discipular a alguien si ya tenemos un cierto tiempo de trayectoria cristiana, ¿no? Los pastores y grandes líderes de formación ministerial dicen que un cristiano con 3 años de caminata con Dios, sirviendo en la iglesia, ya estaría apto, ¿no? Por los tantos estudios bíblicos que uno estudia, que uno recibe los domingos, a enseñar a alguien, ¿sí? O por lo menos aprender con un maestro, con un hermano mayor en la fe que ya tenga práctica, cómo hacerlo, porque es necesario, ¿sí? Nosotros que estamos al frente de la iglesia, con otros hermanos que somos líderes, vemos cuando la gente llega y tiene dificultades muy básicas, como ustedes tuvieron en su momento. Encontrar las cosas en la Biblia, aprender a orar, dejar ciertas costumbres del mundo, ¿no? O mismo adquirir cosas que son necesarias para la vida cristiana. Entonces, eso que también va a ser un tema para desafiarlos hoy, ¿no? A discipular a otros, aunque no fuimos discipulados en su momento. Aprender a discipular y cuidar de otros. Y es importante aclarar que el discipulado no está asociado con otras ideas, como G2 y todo eso, aunque se apropiaron de esas ideas de una forma un poco violenta, por así decir, pero el discipulado tiene que ver con cuidado. De la misma forma que cuando nace un niño y ese niño necesita cuidado por un buen tiempo hasta que pueda caminar y defenderse solo, así el nuevo convertido necesita, ¿no? Es interesante que muchas veces los pastores dicen, salude al nuevo, abrácelo, pregúntele su nombre. Qué importante es cuando uno es nuevo todo eso, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta porque esa persona está naciendo de nuevo y necesita nuestra ayuda, ¿sí? Vimos también el próximo cuadro, pase ese y el otro. Ya. Ese ya fue, esas son las preguntas y el siguiente. Vimos ya los estudios anteriores sobre la cuestión, cómo era el discipulado en el Antiguo Testamento, y ahí vimos el caso de Elías y Samuel, Noemí y Ruth, Moisés y Josué, Elías y Eliseo, ¿no? Todos instancias de aprendizaje y sucesión también, a donde uno era formado por otro maestro para asumir un rol similar o distinto, como fue el caso de Moisés y Josué, ¿no? Era distinta, era una función de liderazgo, sí, pero era muy distinto el oficio, el liderazgo que uno tenía que hacer, ¿no? Vimos también la cuestión del compromiso, el compromiso de ambas partes, no solo de una. Uno piensa que el maestro tiene que poner mucho de su parte, no, el discípulo tiene que poner mucho de su parte también, y creo que más todavía, porque cuando uno aprende algo, uno gana, uno recibe, uno es transformado por ese conocimiento, sea laboral, académico y más espiritual, porque es un conocimiento que cambia toda la esencia de uno, ¿sí? Y es muy importante entender eso, ¿no? Cuando uno a veces recibe el discipulado, uno aprende mal ya desde un principio, ¿no? Yo voy cuando puedo, no. El discípulo tiene que poner de su parte,
¿sí? Vemos ahí el caso de Ruth, ¿no? Que decidió seguir a Noemí a donde vaya. Y Elías y Eliseo y todos esos casos, ¿no? Vimos también el discipulado de Jesús, el estudio anterior, que hablamos sobre la atención exclusiva. Los apóstoles, esos grupo de 12, donde Jesús estuvo más tiempo con ellos, tenían una atención exclusiva. Estaba la multitud de discípulos, por supuesto, pero Jesús, cuando la multitud se iba, esos discípulos, esos apóstoles preguntaban a Jesús sobre las parábolas, ¿sí? Vivían cosas exclusivas con Jesús que incluso, como dice Juan 20:30, no están escritas en los evangelios. Tenían momentos de distracción, de comidas, de descanso juntos. Se conocían también. Era interesante que conocían a Jesús y se conocían entre ellos, y entre ellos también se peleaban, ¿no? Y Jesús tenía que intervenir todo el tiempo, ¿no? Para enseñarles a ser un equipo, no ser más individualistas. Y es interesante cuando uno tiene hijos, ¿no? Ese detalle, que los hijos van llegando y cada uno quiere exclusividad, ¿no? Quiere exclusividad. Y uno tiene que saber administrar eso. Principalmente los mayores, que van bien, toda la atención para ellos, después llega el segundo o el tercero y ahí va, ¿no? Todos quieren atención exclusiva y tienen que aprender a compartir y a convivir juntos. Muy interesante ese detalle, ¿sí? Interesante también, de la misma forma que el Antiguo Testamento, como con Jesús, el discipulado era una experiencia práctica que queda grabada a fuego en la memoria del discípulo. Piensen ustedes, ¿quién fue que repartió los panes y los pescados a la multitud? Por los apóstoles. Jesús hizo el milagro, pero no salió repartiendo. Los apóstoles agarraron cada uno un canasto y fueron repartiendo, y al final había pan y pescado todavía en los canastos. Ahora imaginen ustedes vivir ese milagro de esa forma. ¿Cómo vas a negar eso? ¿Cómo podrían decir a Pedro y a Juan allá en Hechos que no hable más de esas cosas? Si yo vi el milagro, si yo tenía el canasto pesado todo el tiempo, ¿cómo voy a negar eso? Entonces el discipulado es práctico y la enseñanza queda en nosotros. Qué importante es que aquel que aprende de un maestro practique también. Y también se equivoque también, pero viva esa experiencia a fuego. Todas las carreras, yo que soy docente, tuve mi tiempo de práctica. Y en la práctica uno prueba la teoría. Y lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias es justamente eso. Cristianos teóricos, grandes teóricos, que cuando sale a la calle, cuando sale a la célula, cuando sale a la vida real, no sabe manejarse. No tiene una Biblia práctica, ¿no? Porque no lo ponen, viven esa teoría, no la bajan a la realidad. Y los discípulos tenían esa práctica. Entonces es importante entender que el discipulado es práctico, ¿sí? Es una instancia de práctica. Y también lo que vamos a ver hoy en el discipulado de los apóstoles, ¿sí? Vamos a la próxima, por favor. Hoy veremos 4, podemos decir 5 casos de discipulado, ¿sí? Pero van a ser 4, que es de Bernabé con Pablo, ¿sí? Bernabé, Juan Marcos, y después de Pablo con Timoteo y Tito, ¿sí? Veremos no todos los pasajes, si quieren después, si alguien me pide después del culto o por WhatsApp, lo que sea, los textos para estudiarlo para sí mismo, en un grupo pequeño, como sea el espacio, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces veremos acá el discipulado de los apóstoles. Ya vimos del Antiguo Testamento y vimos de Jesús. Ahora veremos cómo ellos hicieron en el libro de Hechos, principalmente en el libro de Hechos, ¿sí? Porque ahí aparece la mayor parte de las citas, ¿sí? Muy bien, voy a pedir que alguien lea para nosotros Hechos 9, 26 a 30. Y ahí empezaremos hablando del discipulado de Bernabé con Pablo, Bernabé y Pablo, ¿sí? Hechos 9, 26 a 30. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos,
Muy bien, muy bien. Gracias por la lectura y gracias, Carlos, por la luz. Cambió bastante acá adelante. Muchas gracias. No sé si alguien más le ayudó para agradecer también. Roxana y Juan, muy bien, gracias. Cambió bastante acá. Muchas gracias. Bueno, vemos acá a Pablo recién convertido, queriendo acercarse a los apóstoles, queriendo vivir la fe cristiana, pero había temor, porque era Pablo, o mejor dicho, Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y todos tenían miedo, ¿no? No sé si acá en Posada hay alguna persona peligrosa, famosa, ¿no? En Brasil tenemos muchos, acá no escuché todavía. Pero imagine la persona más peligrosa de la provincia o de la ciudad, empieza a venir a la iglesia y pide, orá conmigo. Necesito que me visiten. Necesito que me enseñen. Bueno, Pablo era peligroso, Saulo era peligroso. Y nadie quería verlo. Solo uno se jugó por él, Bernabé. Y dijo, puede que sea verdadera su conversión, puede que sea genuina su conversión. Y acá vemos un detalle importante del discipulado también, el voto de confianza. ¿Sí? Es importante entender que cuando uno asume a un discípulo, asume a una persona para enseñar, uno confía en la experiencia. Uno tiene que entrar con la confianza. ¿Sí? No parece. No, confía. Puede que no corresponda. Bueno, es así. Vemos acá Eliseo con Giesi no funcionó. Y en otros casos también veremos en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús mismo tuvo a Judas Iscariotis. Puede que no funcione, sí, pero tiene todo para funcionar. En la mayoría de los casos tiene todo para funcionar. Pero Francisco, no me gusta esa idea de que hay que poner confianza, hay que arriesgarse, pero es la vida. La vida es así. O comprar una cosa, puede que funcione, puede que no funcione. ¿No es cierto? Uno va a un médico, puede que funcione, puede que no funcione. Y es interesante que en las instancias normales, en nuestro cotidiano, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de las cosas, ¿no? El riesgo que implica. Y el discipulado también implica un riesgo. Y Bernabé lo asumió. Quizás Bernabé pensó o escuchó lo que el mismo Pablo dijo de su conversión cuando habló de que Dios lo iba a utilizar grandemente. Y Bernabé dijo, puede ser verdad. Imaginen ustedes si Bernabé no hubiera asumido a Pablo. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría con nosotros? Ya les digo, mitad del Nuevo Testamento no estaría escrito. Mitad del Nuevo Testamento no estaría escrito. Porque Pablo fue el que escribió la mayoría de las cartas, ¿no? Él y también por medio de sus ayudantes que veremos más adelante, ¿sí? Entonces, qué importante es el voto de confianza del discipulador, ¿sí? Vemos ahí esa parte de la confianza. Pablo, una vez dentro del discipulado de Bernabé, pasó a ser su ayudante. Vemos ahí, yo puse en destaque la palabra ayudante, porque Bernabé lo lleva a Antioquía. Esa iglesia que estaba empezando, esa iglesia formada por gente de distintos tipos, ¿no? Había judíos, había griegos, había romanos, había gente de África también, como veremos, como se puede ver en Hechos 13, 1-3, que eran varios maestros. Y de entre esos maestros, Dios separa a Bernabé y Pablo. Entonces es interesante. Bernabé lleva a Pablo a Antioquía, ahí aprende a ser maestro con Bernabé, y cuando están listos ya varios maestros, Dios los llama a la obra misionera, a Bernabé y Pablo. Y después siguen los otros maestros allá. Eso es lo que dice Hechos 13, de 1-3. Y es interesante también que en Hechos 15, 36-40, termina el discipulado de Bernabé con Pablo. Termina, ¿sí? Termina lo que nosotros podemos decir un desacuerdo, por así decir. Y es muy importante hablar de eso, ¿sí? Vamos a leer Hechos 15, 36-40. Hechos 15, 36-40. Vamos a leer cada uno un versículo, yo empiezo. Dice así:
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y notables acuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, acogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien, ahí vemos que terminó. Es interesante que, según la mayoría de los estudiosos de la Biblia, esa experiencia de Bernabé y Pablo duró 2 años. Algunos dicen que duró más, pero terminó ahí, porque ellos fueron por rumbos distintos. Porque Bernabé ya estaba mirando a Juan Marcos. Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, que usted tiene en su Biblia, ¿sí?, era ese joven ahí que estaba, ese hermano que Bernabé estaba formando, ¿ok?, que había acompañado a ellos en el primer viaje, pero se asustó con algo que vio, quizás con una espada, con una amenaza, una piedra, quizás, no sé, una flecha. Se asustó Juan Marcos y dijo: no, me vuelvo a casa. Y volvió. Bernabé lo dejó ir y Pablo quedó ya. Y ahí después, cuando Bernabé dice: llevemos a Juan Marcos nuevamente, Pablo dice: no, ese no está preparado para acompañarnos. Va que nos abandona otra vez. Mejor que se quede. Y ahí ellos se separan. Bernabé agarra a Juan Marcos para formarlo más. Y Pablo va con Silas, sigue su viaje misionero, ¿sí? Y es interesante hablar de eso porque el discipulado que se ha practicado en los últimos años he observado, principalmente acá en Argentina, en Brasil también, pero acá con mucho más fuerza, es un discipulado autoritario, donde vos no podés discutir, cuestionar, hablar con tu maestro. No puedes salir de la visión, salir del pensamiento. No podés, aún en privado no podés. Y acá vemos que Bernabé y Pablo tuvieron una discusión, y está en la Biblia. Y fue una discusión por una persona, para formar a otro. Pablo, sí, bueno, vos querés seguir con Juan Marcos, siga. Yo voy con Silas a otro lado. Vemos acá que no hay una cuestión de autoritarismo, sino una cuestión de poder hablar las cosas y entender la libertad que hay en el Señor, ¿sí? Es muy importante hablar de eso porque se ha malinterpretado eso. Después vemos también la experiencia de Bernabé con Juan Marcos, ¿sí? Vemos que Bernabé empieza a aparecer en la historia en Hechos capítulo 12, versículo 25. Dice así, rápidamente vamos a leer. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí volvemos un poco en el tiempo, ¿no? Ahí, cuando él empieza a viajar, Juan Marcos está con ellos, ¿sí? Juan Marcos es llamado ayudante de ambos, de Bernabé y Pablo, ya allá en Hechos capítulo 13, ¿sí? Vemos ahí que Pablo ya estaba más formado y Juan Marcos era ayudante de ambos, ¿sí? Vemos también en Hechos capítulo 13, que él vuelve a Jerusalén. Sabemos también que era sobrino de Bernabé, era familiar de Bernabé y era una persona útil para la obra. Aunque Juan Marcos tenía sus temores, era un chico, era un joven, era un hombre útil. Él entendía que en su rol de discípulo debería ser útil para Pablo y para Bernabé, sus maestros, principalmente Bernabé, que lo asume después. Y es llamado
en Filemón versículo 24, porque solo hay un nuevo capítulo, colaborador de Pablo en el ministerio. O sea, vean que Juan Marcos, que en un momento era un problema, después Pablo lo asume como colaborador. No, realmente está equivocado, era bueno el chico. Necesitaba un voto de confianza. Entonces vemos ahí que Pablo mismo reconoce que se equivocó con el joven, con Juan Marcos, y lo incorpora en el ministerio como colaborador, o sea, como alguien de confianza, alguien que que tuvo una oportunidad de Bernabé, qué bueno, ¿sí? Y se acopla al ministerio de los apóstoles, ¿no? Así que vemos ese detalle en el discipulado de Bernabé y Pablo, y Bernabé y Juan Marcos. Ahora veremos el caso de Pablo y Timoteo y Pablo y Tito. ¿Sí? Próxima, por favor. Ahí no sé si se ve también, pero vemos ahí similar también que ellos, esos dos jóvenes, fueron discipulados por Pablo. ¿Ok? Eso no quiere decir que no hubieron más discípulos. Tal vez haya, pero no tenemos registro de esa experiencia. ¿Sí? Sabemos que el discipulado era practicado, ¿sí? Pero necesitaba una relación cercana. ¿Se acuerdan que yo dije? Para discipular a alguien, uno tiene que estar dispuesto a ceder a cercanía, a trabajar en la cercanía. Y ese es otro tema también complicado para nosotros. Porque nosotros muchas veces queremos que la gente nos conozca así, ¿no? Bueno, yo no estoy tan bien vestido de acá para abajo, ¿no? Pero de acá para arriba más o menos. Para un video de YouTube anda, ¿sí? Allá. Pero entonces, nosotros queremos que la gente nos vea así con ropa de domingo, ¿no? Con ropa de domingo. Vamos a usar esa expresión para que sea claro. Pero el discipulado implica un riesgo. Que la gente va a conocer a usted de chinelas. Te va a conocer de mal humor en los días difíciles, en el enfermo, con hambre, sin dormir, y va a aprender a ser cristiano en esas circunstancias también, incluso cuando nos equivocamos. Una palabra muy común en el discipulado es perdón, del discípulo hacia el maestro y del maestro hacia el discípulo, porque todos nosotros fuimos perdonados. Y la Biblia demanda de nosotros perdón continuo. Entonces el discipulado implica tiempo. Entonces por eso que nos discipulaban a todos, porque Pablo tenía que viajar todo el tiempo y tenía que acompañar, su discípulo tenía que acompañarle. Y tenemos esos registros de ellos, ¿sí? Vemos acá que Timoteo era joven, era de Listra o Derbe, no sabemos exactamente. Dice acá, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sabemos eso, que era un joven, hijo de madre judía y padre griego, por así decir judío, porque ser judío implica del lado de la mamá, ¿no? Y ese joven, vemos en Hechos 19:22, ya empieza a ser ayudante de Pablo, y en los textos que ustedes verán ahí en amarillo, no sé si se ve bien, 1 Corintios 4:17, Filipenses 2:19, 1 Tesalonicenses 3, de 2 a 6, representante Pablo, o sea, cuando es enviado a Corinto, representa a Pablo. Cuando enviado a Filipos, representa a Pablo. Y cuando enviado a Tesalónica, representa a Pablo. O sea, Timoteo era Pablo en su ausencia. Qué responsabilidad, ¿no? Pero Pablo dice en sus cartas, reciban a Timoteo como a mí mismo, porque hace el mismo trabajo que yo. Y por eso también es llamado hijo en la fe, ¿no? Que nuestros hijos de alguna manera se parecen con nosotros, ¿no? En su forma, en su manera de caminar, andar, pensar, comer, algunas formas se parecen a nosotros. Y además Pablo, que sabemos que no tuvo hijos, tenía un cariño especial por sus discípulos, como a Timoteo y a Tito, que veremos a continuación, ¿sí? Es a ese discípulo que tenemos el lindo versículo. 1 Timoteo 4:12. ¿Quién lo tiene abierto lo puede leer?
Palabras de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien. Ahí Pablo habla a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en todas esas cosas. Cuando vaya a Corinto, cuando vaya a Filipos, cuando vaya a Tesalónica y la gente te mire con cara de pibe, de niño, sepa que vas en mi nombre, vas en mi lugar y no tenga en poco tu juventud, porque vos estás formado. Y es interesante que un versículo, por lo menos a mí me ayudó mucho, que empecé el ministerio muy joven. Yo empecé el ministerio a 22 años. Y ese versículo me ayudó muchas veces, ¿no? Muchas veces. A seguir adelante, honrando la confianza de mis profesores y mis discipuladores en la trayectoria cristiana. Porque muchas veces la obra, hermanos, les digo, es difícil. Pero alguien tiene que hacer, ¿no? Y gloria a Dios por esos jóvenes que están ahí, monte adentro, en iglesias chiquitas o incluso en iglesias grandes, haciendo grandes cosas que otros no quieren hacer. Timoteo decía, pero Pablo a Corinto, no, mándame a otro lugar. Vaya a Corinto. ¿Es bravo Corinto? Sí, es bravo. Mándame a un lugar más fácil, a Filipos. Bueno, a Filipos ya fuiste el mes pasado, ahora vaya a Corinto. Manda a otro, manda a Apolos. Apolos no quiere ir. Apolos era más apto para Corinto, pero dice Apolos que Apolos no quería ir a Corinto. Dice allá, lean en la Biblia, allá 1 Corintios dice eso. 1 o 2 Corintios, ahora no me acuerdo bien. Pero dice que Apolos no quería ir y Timoteo no podía negar a Pablo. Pablo, Corinto no, Corinto sí. Corinto sí. Tenés que ir, tenés que crecer, tenés que aprender. Y ahí vemos una característica del discípulo, ¿no? Una obediencia para el crecimiento, no una obediencia para humillación, una obediencia para el crecimiento. Cuántas cosas uno aprende, ¿no? En su trabajo, pero uno no quisiera pasar por el proceso. Quisiera evitar, esto no quiero hacer. No, hay que aprender también. De todo uno, como dice Pablo, estoy preparado para todas las circunstancias. Bueno, vamos acá al celular. Veamos, hermanos, ahora el caso de Tito, ¿sí? Tito era también, hay menos información de Tito, pero lo que vemos es que él también es llamado como representante de Pablo, ¿sí? Era alguien que cuando no estaba Pablo, Tito era Pablo. ¿Tá? Y es muy interesante lo que vamos a leer en 2 Corintios 8, versículos 6 y 16. Vamos a hablar allá para 2 Corintios 8, 16, del 6 a 16. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y el versículo 16 dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Pablo mandó a Tito y Tito tenía cariño por Corinto y iba a hacer ese trabajo allá en lugar de Pablo, que quizás también en algunas circunstancias estuvo preso, como Timoteo también estuvo preso en su momento, ¿sí? Era llamado colaborador de Pablo y también hijo en la fe de Pablo. Un hijo seguramente no de sangre, pero ese hijo que uno adopta, ¿no? Reconoce y disfruta de su presencia, ¿sí? Ese fue el discipulado de Pablo con Timoteo y Tito. Ahí usted pregunta, ¿y Francisco, hay algún otro caso de discipulado, además de Bernabé y Pablo con sus discípulos? Podemos mencionar uno más, que de eso no hay información en la Biblia, sino en la historia, que es el caso de Juan y Policarpo, ¿sí? Si usted busca en Apocalipsis 2:8, habla Juan, el apóstol Juan, escribe al ángel que está en Esmirna. Y según los estudiosos, ese ángel era Policarpo,
el hombre que quedó en la iglesia de Esmirna como líder de la iglesia, ¿sí? Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan, bueno, Policarpo fue su discípulo. Para que sepan, el último de los apóstoles, el que murió por último, fue Juan. Juan era muy joven cuando se hizo discípulo de Jesús y fue el último en ir a la gloria, ¿no? Fue el último a morir. Y Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol, sí. Es interesante que él fue pastor en Esmirna, una ciudad difícil, por 50 años. 50 años. Y de la misma forma que su maestro Juan era muy profundo en su teología, Policarpo también lo era. Policarpo era muy cristológico, muy cristocéntrico, y su oración aprendía muchísimo de él, como los discípulos de Juan aprendieron en su momento. Y es interesante que, aunque fue discípulo directo del apóstol Juan, Policarpo nunca, y es muy importante que escuchen ahí en YouTube, ahí ustedes también, nunca se hizo llamar por apóstol. Podría, yo soy, ¿no? Aprendiz del apóstol Juan. Podría ser, ¿no? Ahí por la influencia, no, él nunca quiso. No me llamen apóstol porque yo no estoy en condiciones de así ser llamado. Fue arrestado en Esmirna a los 86 años, 50 años allá, sirviendo, porque Juan pidió que asuma ese ministerio, y fue arrestado, y no quería matarlo, de ninguna manera. Los romanos no querían matar a Policarpo, no querían más que eso. Querían que él negara su fe. Querían hacer con la iglesia de Esmirna quedarse en ridículo. Y sabemos, porque su martirio fue el que más registrado tenemos, las últimas palabras que dijo. Cuando quisieran que negara su fe, él dijo: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Pregunta: ¿cómo puedo traicionar a mi Señor Jesús? ¿Porque usted me quiere matar? Y le amenazaron. Primero le amenazaron con fieras, con leones. Como vieron que no funcionó, dijeron: bueno, si los leones no nos alcanzan, con fuego te vamos a matar. Y él dice: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la forma del juicio, de la llama del juicio de Dios, que está preparado para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor, el Salvador. Policarpo, en el año 168 después de Cristo. Policarpo no muere por el fuego, porque el fuego no le consume, no es suficiente para matarlo, después tienen que atravesarlo con una espada, y ahí muere, entre el fuego y la espada. Y la iglesia de Esmirna no decayó, sino que creció después de eso. Eso fue un discipulado también, hermanos, que quedó marcado en la vida del discípulo, de Juan y Policarpo. Para concluir ese tema que ya hace varios domingos estamos trabajando, quisiera, hermano, explicar que el discipulado es una relación de aprendizaje. De la misma forma que uno agarra cariño por un maestro de la escuela, ¿no? Un profesor de matemática, de literatura, de educación física. El discipulado genera una relación de cariño, pero no una relación autoritaria, que no hay discusión. No, puede discutir, ¿por qué no? Pablo discutió con Bernabé y fue bueno, aprendieron ambos. Se aprende en la práctica. El discípulo no es solo teoría, es práctica. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Vaya solo a hacer esto, no quiero ir, vaya. ¿Querés aprender? ¿Querés crecer? Bueno, entonces vaya. Necesita cercanía.
Necesita que uno te conozca cómo ser cristiano en los momentos buenos y malos, cómo se pide perdón y sigue adelante. Es algo temporario, no es eterno. Tiene que ser temporario porque vienen nuevos y hay que cuidar a los nuevos. Llegan otras personas nuevas, hay que cuidarle y ese te va a ayudar y quizá va a asumir incluso uno de los nuevos. Respeta la identidad del discípulo. O sea, el discípulo no tiene que convertirse en el maestro 100%. Hay una iglesia acá, no voy a decir cuál, que uno va, todos los pastores hablan igual, ¿no? Como calco. Vos hablas, después uno va a saludar, el tipo habla normal con vos, ¿no? Pero en el púlpito todos tienen el mismo formato. Vos agarrás a uno del sur, del norte, todos hablan igual, el mismo acento, las mismas palabras. No. Se respeta la identidad, pero lo que se pide es la continuidad. El discípulo realmente recibe, ¿cómo se llama? El bastón del maestro. Recibe el bastón del maestro, con el compromiso de llegar hasta un punto y pasar a otro. Y desarrolla la palabra más complicada de todas. ¿Cuál es la palabra que el líder siempre está hablando? Pero pastor, la gente no tiene compromiso. Porque aprenden una relación de servicio, ¿no? Uno va, recibe y vuelve y siempre está insatisfecho, siempre quiere más, ¿no? Quiere más porque no está, hermanos, las críticas hacia el culto son bienvenidas siempre. Son siempre bienvenidas, pero no es eso. Ser cristiano no es solo hablar de cultos o no, es servir y crecer también. Y discipular, hermanos, es un mandato, es para todos. Es para el pastor también, pero para usted también. Si usted tiene tiempo de vida cristiana y quiere aprender a discipular, el desafío ahora queda para usted. Porque en los otros cultos, en las otras prédicas, yo desafié personas a acercarse después del culto a pedir discipulado. Y vinieron varios. Gente nueva, gente que está viniendo a los cultos y dijo, yo quiero ser discipulado por un hermano mayor de la iglesia. Yo sé que me falta mucho. Necesito. Y ya pudimos avanzar en algunos casos. El problema es que van a venir otros. ¿Y qué hago? Pastor, usted tiene que discipular. Hermanos, yo tengo que discipular, tengo que predicar, tengo que visitar muchas cosas. Y no me quejo. Pero discipulado es para todos. Todos. Y les confieso que es una experiencia tremenda. Porque uno aprende mucho en el discípulo. Y además, uno tiene una actitud cristiana distinta porque sabe que hay alguien que está mirando. Cuando vos tenés a alguien aprendiendo con usted, uno sabe que alguien te mira. Y esa sensación es tremendamente buena. Porque uno entiende que ya no es vive solo para uno. Es muy parecido a la paternidad. Pero acá estamos hablando de eternidad. De eternidad. Porque podemos formar a una persona bien, más o menos, o mal, con todos los riesgos que implica. Les desafío a ustedes, que son mayores en la fe como yo, no tan mayores en la fe como yo quizás, porque yo llevo 30 años de vida cristiana, a hablar conmigo después del culto en este mes. Francisco, yo creo que podría asumir a alguien, ayudar a alguien a crecer espiritualmente. Bueno, vamos a armar un equipo, vamos a ver qué hacer. Porque está llegando gente, hermanos. Gente que no sabe leer la Biblia, no sabe orar, quiere descubrir sus dones. Y tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Mateo 28, 19, 20, que dice, por tanto, id y haced clientes del Evangelio. Así dice. Haced asistentes de culto. Haced críticos de teología. No, haced discípulos. Y el discipulado es todo eso que hablamos. Un proceso de continuidad para que
esa gran buena noticia llegue a otros. Amén.